El último ponente de esta mesa, y no por ello menos importante, don Eduardo Rojas, el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, muy activo en redes sociales y empeñado en impartir cultura forestal a donde quieran escucharle. Eduardo, cuando usted quiera. Nos va a centrar su ponencia en bioeconomía. Hemos hablado esta mañana y hemos escuchado cuán de costosos son las medidas de prevención que hay que hacer y tenemos que buscar oportunidades para que esos costes sean menores. Todo suyo. ¿Va a estar de pie? Sí. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización, a la Junta de Andalucía, al proyecto FirePOC-Tech y a todas las entidades participativas por la invitación para estar con todos vosotros. Es una hora casi la peor después de comer y sobre todo después de 4 intervenciones tan complementarias y tan rompedoras y tan interesantes sobre la materia, y como un no experto en la especialización concreta de incendios, confío poder aportar algún granito de arena al debate. Voy a intentar, a lo largo de la exposición, insistir especialmente en buscar sinergias. Los recursos públicos son limitados, tanto en el sentido económico como en el sentido operativo, con el sentido incluso de dedicación, de atención, y por lo tanto, cuando tenemos retos, si no somos capaces de abordar a la vez otros aspectos, va a ser muy difícil que consigamos éxitos. Vinculándolo con el legado de Río, voy a comentar por qué tenemos una oportunidad de oro con la bioeconomía, pese a todas las dificultades que obviamente podríamos también entrar desde esa perspectiva, y sobre todo identificar una serie de sinergias, básicamente 4, que creo que son sustantivas para mover adelante. También clarificar, que podría surgir el debate, tenemos bastantes recursos, ya sé que desde el punto de vista de extinción todo lo que han dicho los compañeros demuestra que sí, si no, no tendríamos cada vez más incendios, y sobre todo el tema de la aceptación social, esa dimensión tan importante que tenemos que ganar. En primer lugar, constatar que hemos tenido un enorme y vertiginoso avance en los retos de la sociedad de tipo sectorial. El mismo COVID, con lo difícil que era, se ha demostrado que al final hemos sido capaces de tener una vacuna en menos de un año y que ha conseguido resultados. La humanidad ha avanzado enormemente porque ya no solo es Europa, es Norteamérica, es Brasil, es China, son muchos actores. Japón, obviamente. El segundo aspecto es, conocemos la cumbre de Río+20, la de hace exactamente 10 años, por los ODS, pero además de los ODS, el documento de partida, el futuro que queremos, destacó entre una de las conclusiones más evidentes es que la humanidad estaba avanzando muchísimo en los retos sectoriales, pero quedaba muy retrasada respecto a los retos transversales o intersectoriales. Y eso hacía que se generaba ahí cada vez una mayor tensión explosiva entre los avances en unos y los problemas donde quedamos atascados en los otros. Y podíamos hablar precisamente, volviendo a la salud, que a veces va bien salir de nuestro sector, y observar cómo hasta el COVID y pasado el COVID, el mayor reto de la OMS son las enfermedades no comunicables, aquellas que no tienen realmente un origen clínico, sino que tienen mucho que ver con la forma de vida de la población, sea estrés, contaminación, dormir poco, tener problemas psicológicos, alimentación insana, y todo eso no lo pueden resolver las autoridades sanitarias, porque no depende de ellas. Y por lo tanto, en definitiva, están totalmente en manos de lo que va a hacer la educación con la alimentación de nuestros hijos pequeños cuando se les educa a qué comer, va a tener mucho que ver con modos de vida saludable, con el entorno en el cual vivimos y demás. Y así encontraremos muchos otros ejemplos fuera del ámbito sanitario. ¿Qué retos actualmente tenemos como sociedad? Pues obviamente el reto demográfico, tanto vertical como el horizontal. A nosotros nos afecta más el horizontal, el territorial, y el malestar que existe. El hecho que estamos pagando sobrecostes e infracostes por ser un país muy polarizado, y quizás buena parte de Andalucía sea un territorio excepcional, igual que es el País Vasco o Navarra o Girona o el sur de la Comunidad Valenciana y las islas, pero el resto de España o se pasa por exceso de población, Madrid y la costa, o se pasa exactamente lo contrario, que no hay nadie. Eso supone que hay muchos costes
Enterrar la M30 fue un coste brutal, que no haría falta si no hubiese tanta gente en Madrid. E exactamente igual, proveer de servicios sanitarios, infraestructura, educación a población muy dispersa es también muy caro. Y tenemos muy poco territorio, digo, Andalucía es un caso casi excepcional, buena parte del territorio, donde tenemos una densidad de población adecuada. La gente vive bien, tiene zonas verdes cerca, no está muy densa, no hay muchos costes de la densidad y de lo contrario tampoco. El cambio climático y la transición energética, no hace falta ni comentarlo, hemos visto toda la información que nos compartían los compañeros, que un factor clave, no el único, es obviamente el cambio climático y lo que ocurriría si no se cambia la energía de forma rápida. Los incendios forestales es el tema aquí. Otro factor que ha abierto, lógicamente, no solo la transición energética, sino la guerra de Ucrania, es que somos como Europa o como Japón o la propia China también, grandes potencias industriales con mucha población y con muy pocos recursos energéticos endógenos. Y eso hace que seamos extremadamente vulnerables, nos afecta mucho al IPC, por lo tanto a nuestra competitividad, y tiene implicaciones sociales, económicas, como inflación y de seguridad, que no tienen otros países que tienen más energías propias. Y también tenemos un problema de suministro de agua, todos los debates de Doñana, por ejemplo, un nivel retributivo relativamente bajo, que obviamente también está vinculado al último punto, que hemos mejorado muchísimo en papers y en investigación básica, pero esa investigación solo excepcionalmente está vinculada en resolver retos sociales, con lo cual no ha generado un dividendo social y no ha empujado a los salarios hacia arriba. Porque en el mundo académico hay muchos que creen que están en la Torre de Marfil y pueden investigar lo que ellos quieran y no lo que necesita el país. Y finalmente tenemos un riesgo de que cada vez, si no hacemos nada, la sociedad se hace cada vez más polarizada, más clase baja, más gente en situación precaria y trabajadores básicos y muy pocas grandes empresas o el Estado. Y justo es exactamente lo contrario que necesitamos para una sociedad democrática, una gran cebolla donde la clase media, incluida la profesional y empresarial, sea determinante sin que sean solo grandes empresas. Por lo tanto, una de las lecciones del COVID y de la crisis de Ucrania es que es fundamental invertir en la resiliencia social y económica. Pensamos que la resiliencia solo es biológica, no, la resiliencia también es social. Cuando en el País Vasco empezó ETA a quemar pinares de radiata, como casualmente hay de un orden de 50 a 100.000 propietarios vascos, se acabó el problema porque le avisaron a ETA que allí no se jugaba con las cosas del comer. Si hubiese sido de 2 o 3 grandes megaempresas, hubiesen ardido los radiatas de cabo a rabo. Con lo cual eso es resiliencia social y la económica, obviamente también, que la economía sea capaz de persistir. Tuvimos una crisis muy fuerte de 2008 a 2014 y porque nos habíamos apostado solo por el ladrillo. Bueno, pues las economías que habían apostado por un tejido industrial importante salieron mejor parados. Por lo tanto, esto nos lleva a que somos muy eficientes en abordar los retos del corto plazo, que abordan los síntomas si estamos enfermos y tomamos aspirinas, pero somos mucho más ineficientes en abordar los del largo plazo y sobre todo aquellos que son transversales. Esto lleva a una respuesta sintomática que al final lo único que hace es distraer recursos, atención social y política. Insisto en la política también porque hay un número limitado de responsables políticos, tienen, aunque trabajen muchísimo, 2.000 horas, poco más pueden trabajar al año y obviamente si hay demasiados temas es imposible prestar la atención que merece cada tema. Y esto no está pasando en la salud, lo he comentado antes, nos está pasando en los incendios, es el debate de esta reunión, nos está pasando respecto a la reposición demográfica endógena, la gente ya no encuentra en toda España en este momento, aunque tenemos 3 millones de parados, no se encuentran trabajadores en condiciones, y al final los costes de hiperdensidad y también los incentivos de publicaciones. Por lo tanto, todo esto nos lleva a un efecto de frustración colectiva porque se presta atención, se invierten recursos, pero los resultados son bastante pobres. ¿Por qué? Porque estamos abordando la base del iceberg y obviamente el Titanic se dio cuenta que el iceberg no solo era lo que salía por arriba. Y los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser un marco para abordar este tipo de cuestiones y especialmente para hacer aflorar todo lo que contribuye en los bosques. Y si los analizamos, no hay tiempo ahora para entrar en detalles, pero si analizamos los 16 reales, porque el último es más bien instrumental, podéis ver que los bosques son prácticamente en un tercio de los ODS son cruciales. Pensemos en finalizar la pobreza, en el mundo rural de muchos países es clave. Si pensamos incluso en la agricultura y la alimentación, los bosques son clave. ¿Dónde sale el agua? Sino de las cabeceras de montaña, en el caso de Guadalquivir, de la Sierra de Cazorla y las viñas. Por lo tanto,
Pero también en salud y en educación es un tema menos importante, el tema de género también es importante, media. En el agua es crucial, esa es la regulación básica, la hacen los bosques. Y en energía, la primera fuente de energía renovable es la biomasa, hoy por hoy en el mundo y en la Unión Europea, no es tan poco importante. En trabajo, bueno, pues son, al final, hay una estadística reciente de FAO que habla de 40 millones de puestos de trabajo en el mundo. En industria, innovación e infraestructura, sobre todo industria sostenible, ¿cuál es la primera materia prima renovable del mundo? Es la madera y la segunda el bambú. Para reducir desigualdades entre el mundo rural y el urbano, los bosques son clave. Para ciudades sostenibles, decimos, este no es nuestro. Bueno, ¿y construir en madera qué es? O en bambú. Los únicos recursos, las únicas materias primas renovables que se pueden usar en la construcción para bajar enormemente la huella de carbono, que lo veremos después. Pero también la importancia del verde urbano, las infraestructuras verdes en las ciudades, como el Anillo Verde de Vitoria, por ejemplo, pues es una actuación de tipo forestal clarísimo, hasta sustituir la fuente de energía térmica para las casas por redes de calor, como está haciendo Soria, Valladolid y otras ciudades. El producto y consumos responsables y sostenibles, bueno, pues ya estamos hablando de aquello del mismo tema anterior. En la acción por el clima, el único sumidero gestionable de carbono son los bosques. Es el mar, pero no lo podemos gestionar, y el otro es la atmósfera, que es precisamente la que genera el cambio climático. Con lo cual, la única variable que debemos actuar es la vegetación y fundamentalmente los bosques. Por lo tanto, dramáticamente importante. En la vida submarina, poco. Bueno, bien, pues los estuarios y cómo estén los bosques de ribera también son importantes. Y los manglares en los trópicos también. En los ecosistemas terrestres, los bosques tienen dos metas, por lo tanto son claves, para la biodiversidad son claves, para el suelo, para las montañas, por lo tanto, más clave todavía. Y obviamente un tema central aquí es bosques y cambio climático, obviamente por su función de mitigación en forma de stocks, sea ampliación territorial o densificación, por la mitigación temporal de la madera en la construcción y usos de larga duración. Y aquí me permito poner una foto que algunos reconoceréis de la mezquita de Córdoba, donde esos vigas de Pinus nigra traídas por el Guadalquivir en la época de los omeyas en el siglo IX, aún están ahí secuestrando carbono, que seguro que en el monte se hubiesen desaparecido esos árboles, se hubiesen quemado, pudrido y el CO2 ya estaría emitido. Y finalmente, la contribución menos visible, pero quizá más crucial a largo plazo, que la sustitución, que es decir, es sustituir energías fósiles y materiales de origen mineral o de petróleo por otros de origen vegetal, que por lo tanto tengan una huella de carbono pequeña, y luego hablaremos también del reciclaje. Por lo tanto, hemos de mantener los stocks sin ponerlos en peligro, por lo tanto, resiliencia, integrar adaptación y mitigación, evitar la deforestación donde ocurra. Aquí veis en el gráfico de la derecha cómo la deforestación fue durante el 19 y buena parte del 20 una de las fuentes más importantes de emisiones, pero en este momento la recuperación de bosques en el primer mundo y en Asia sobre todo está secuestrando más carbono del que emite. Por lo tanto, los sistemas verdes de la Tierra son un sumidero importante. Superados obviamente por el caso de obviamente por el mar, pero el mar no lo podemos gestionar. Y si actuamos de una forma en paralelo en todos los frentes, doblando el nivel de recuperación de bosque, es decir, de ampliar la superficie forestal por acción u omisión, expansión espontánea, que en España en este momento es muy importante. Si recuperamos los bosques degradados, sobre todo en climas subtropicales secos de África, básicamente, y si vamos saliendo de las energías fósiles en el ritmo que propone la Unión Europea, podríamos, a mediados del siglo que viene, llegar al balance que teníamos preindustrial. Es decir, es posible y hace falta en todos los sectores. No se puede compensar repoblando el no cambio energético, hace falta todo. Por lo tanto, para resumir este tema, ya hemos comentado que los bosques son claves. Y un tema que sí que quiero poner en evidencia con esta foto de esta camioneta que iba por la isla de Gran Canaria y se topó por la suerte en un acantilado de 400 metros de que había un eucalipto, gracias a que ese eucalipto quedó ahí entre el Monte General y la carretera y nadie se hizo responsable de cortarlo porque era invasor, alóctono y tal y cual. Bueno, pues lo pongo aquí, no por una defensa del eucalipto, porque ya parece perfectamente otra especie, ¿no? Un ficus o un pino canario, sino por el hecho de que siempre estamos pensando en las funciones de los bosques que hoy conocemos y las que no somos conscientes. De hecho, yo no tengo nada claro el tema del albedo, como está diciendo que el bosque es peor que tener un terreno
sin vegetación, eso en los subtrópicos del Sahel, que comenten que es mejor deforestar que tener árboles, es muy discutible. Por lo tanto, hay temas que están todavía muy en capilla científica. Y hemos de incorporarlos, y eso es un reto brutal, es decir, no solo equilibrar entre funciones de los bosques, como el agua y el suelo, que no se piensa en ellas y son clave, son la base, sin eso no hay nada, como el hecho de que hay cuestiones que hoy somos muy conscientes y eran importantes hace 50 años y no lo éramos conscientes. ¿Cómo los incluimos? ¿Cómo los factor in, que se dice en inglés, en la ecuación lo que no sabemos? Y eso nos obliga a rebalancear siempre la carga, como en un barco, para que no se nos escore, porque hemos de incorporar incluso lo que no somos conscientes o lo que no está de moda, que también nos ocurre. Y por lo tanto, los ODS, mi mensaje aquí de esta parte más importante, es que hemos de utilizarlos como forma. Ya sé que hay gente que es muy crítica, yo creo que no los han leído, yo creo que son asépticos en lo ideológico, pero sé que hay alguna crítica por ahí, pero los ODS es una estructura ideal para hacer emerger la contribución de los bosques, y hemos de aprovechar esa oportunidad. Pero ya entrando en la bioeconomía, que era el tema, tuvimos una bioeconomía avant la lettre hasta más o menos la revolución industrial, hasta principios del 19, que se basaba precisamente en el uso de los materiales naturales renovables. Y eso no es casualidad que en castellano y en portugués se utilice la palabra madera, que viene del latín materia. Y que prácticamente, ¿por qué? Porque prácticamente todo se hacía con la madera. Pasamos por agotamiento de esos recursos, porque éramos ya muchos, y no se sabía la gestión sostenible, ni siquiera la forestal, aunque arranca por esas fechas. Pasamos a aprovechar los recursos fósiles que se conocían pero no se podían transportar. Y ahí es importantísimo el rol del ferrocarril, que permitía también la accesibilidad doméstica interior donde no había vías fluviales. Y eso nos permitió dar un gran salto de la revolución industrial. ¿Qué ocurre ahora? Que esa revolución ha sacado una cantidad brutal de carbono histórico geológico de golpe que nos desequilibra el clima. Podemos volver al concepto de antes, pero sabiendo que podemos producir muchos más alimentos y mucha más madera con técnicas modernas, porque sabemos la sostenibilidad y el cultivo moderno, y a la vez tenemos una capacidad tecnológica que nos permite, a través de biorefinerías y otras técnicas, producir muchos de estos productos, en vez de petróleo o de productos minerales, con productos naturales, que no solo es madera, son otros. Y por lo tanto, volver no a la economía preindustrial, eso sería volver para atrás en la historia, sino a una bioeconomía circular. Priorizando, no puede ser en todos los casos, hace falta algunos minerales, pero priorizando en todo lo posible lo que venga de vegetales. Hay una cacofonía terminológica, es economía verde, economía baja en carbono o descarbonización, pero que en definitiva eso lo único que hacen es ponerle énfasis en un tema más concreto, pero todas van más o menos en la misma dirección. Simplemente recordar que descarbonización tiene un problema, y es que parece que el carbono sea un problema. El carbono no es un problema, la vida está basada en el carbono. Es el carbono negro, el carbono fósil, el que es nuestro problema, no el carbono verde, que es nuestro aliado. Y solo recordar pues, el caso de Suecia, que es el país con mejor ratio de emisiones de CO2 por unidad energética consumida o por unidad de PIB, con lo cual creo que es un caso que conviene estudiar y donde los bosques son claves. Es cierto que la mera economía circular que defienden muchos sectores económicos tiene muchas limitaciones, porque al producir y sobre todo almacenar energía renovable eléctrica es muy complicado, hay grandes oscilaciones, entramos en la época peor para ambas, donde no hace viento, donde no hace sol, la noche es larga, y el hecho de que una parte, más de la mitad de nuestra demanda es térmica, y pasar de térmico a eléctrico y de eléctrico a térmico tiene muchas pérdidas. Por lo tanto, esto está poco analizado. Y tenemos una gran demanda que está oculta, igual que la sustitución no se ve. En este caso, los costes energéticos y, por tanto, de emisión de CO2 que generan muchos materiales no lo vemos, como es la producción de cemento, aluminio, vidrio, plásticos, porque hemos de llevarlos a su punto de fusión y muchas veces se nos olvida recordarlo. Y su reciclaje también. Si reciclamos aluminio, metal y demás, hemos de llevarlo, o vidrio, al punto de ebullición y, por tanto, hay un gran uso energético. Requieren minería, hay límites de reciclabilidad, hay pérdidas de material y aumento de demanda y, sobre todo, no contribuye al reto demográfico para nada, porque está muy concentrado y no genera una estructura sana de pymes, al contrario, siempre son grandes conglomerados, grandes estructuras bastante oligopólicas. Y además hay un cierto anhelo de la industria, cuando aboga por la economía circular, de tratar a esos recursos reciclados como un problema de residuos y yo te resuelvo el problema y a mí tráemelo gratis, cuando la materia prima debe tener también un valor
porque tiene un coste y viene de algún sitio. Y simplemente para poneros aquí estos gráficos, pues obviamente la generación de electricidad, las energías renovables todas tienen un ratio bajísimo en cuanto a emisiones comparadas con el resto. El mal llamado gas natural, que es un hidrocarburo, está un poco mejor que los otros fósiles simplemente porque es muy puro, pero tampoco es que sea la diferencia respecto al más costoso es de 1 a 11, ¿no? Y en todos los materiales de construcción, obviamente los materiales naturales, la piedra o la madera tiene unas emisiones ridículas comparado con las ventanas de aluminio. Y se preguntarán, ¿por qué en España casi todas las ventanas son de aluminio? Porque hasta hace 4 días, entre todos, y aún se está hablando de subvenciones a Alcoa, en nuestra factura de la luz se pagaba a las empresas electrointensivas una electricidad subvencionada. Es decir, estamos subvencionando una industria que generaba emisiones de CO2 superiores cuando había un producto como la madera, que era renovable, que secuestraba carbono y que no tenía ese coste. Y se decía que se hacía por política de reequilibrio territorial. No, señores, Alcoa está en 2 sitios. Si se hubiese favorecido el uso de madera, como en el resto del primer mundo, hubiésemos tenido muchas pymes distribuidas muy por el territorio, también en el noroeste. Y hubiese sido mucho más lógico. Es decir, a veces hay situaciones perversas. Y ya saben que en la misma zona se quiere cerrar la fábrica de Lurizán de Ence y todo el mundo apoya a Alcoa. Si el problema de Alcoa hubiese sido ponerla en dominio público marítimo, seguro que se hubiese hecho. O sea, hay cosas que a veces, no sé si tenemos un cierto racismo antiforestal por ahí o lo que sea, porque son bastante incoherentes como sociedad. Y en cuanto a materiales, si vamos a las 6 grandes commodities o grupos de commodity, en cuanto a lo que son la energía, pues estamos a nivel global en un 10% de energías renovables, de las cuales la biomasa es la mayor, va creciendo. Lo curioso es que se presta atención solo a solar y térmica, a solar y eólica, y en cambio la biomasa, que es la primera, nadie le presta atención. Se olvida la gente que toda el África subsahariana cocina y hierve el agua con leña o con carbón vegetal y no se presta atención. Es una cosa de, no, esto no nos gusta, es negro. Pero si es la realidad habrá que prestar atención porque hasta que llegue la red eléctrica a todos los lados costará tiempo y además que nadie se olvide que no se puede cocinar con una placa solar. No hay capacidad suficiente ni baterías suficientes hoy en día para hacerlo en un poblado africano. Cocinarán con leña y cocinan por la noche cuando no hay sol. O sea, todas esas cosas hay que pensarlas. Hay gente que no... Con lo cual ahí hay un camino importante en la energía. Pero si vamos a los petroquímicos y a los plásticos, el porcentaje renovable hoy en día es bajísimo. Ahí hay mucho que hacer, incluso pasando al papel como hacen en Norteamérica. En cuanto a los textiles, estamos en un 1/3 de renovabilidad, pero el algodón, que es lo básico, no avanza porque es un cultivo muy agresivo y no puede tener más de lo que hay. Es la commodity que más va a crecer. La lana la hemos descatalogado como una cosa que es absurda, simplemente habrá que dar una vuelta, no podemos desperdiciar este recurso de la lana, que nos hunde también la ganadería extensiva, es un factor importante que nos afecta precisamente a lo que estamos defendiendo. Y, por lo tanto, pues lo que nos queda, bueno, productos minoritarios, el lino, la seda, es la viscosa y el desarrollo de nuevos productos basados en madera. Hay un producto interesante en Galicia, creo que va a haber otro segundo también, para meter una mayor cuña, igual que la viscosa, otros productos sobre madera que ojalá también demanden especies menos demandadas por el mercado y no las que ya tienen mucha demanda. Entonces hay un camino importante, sobre todo porque de todas estas, la que más va a crecer en este siglo, en todas las predicciones, es los textiles. Es decir, va a haber Zara hasta en el Congo. Y esto va a generar una demanda brutal y la gente cada vez quiere tener más ropa. Con lo cual, si no conseguimos aumentar el porcentaje de renovabilidad de ese 1/3, o vamos para atrás, porque hay más consumo, más microplásticos, más consumo de petróleo. Y los microplásticos no es un tema de cambio climático, es un tema de los mares, en fin, un tema muy crítico como país marino. Y lo curioso, el quinto, es el papel. El único que es 100% renovable y se recicla unas 7 u 8 veces. Y es el que no debemos gastar, porque destruimos el medio ambiente. Yo seré muy lerdo en informática, pero muchas cosas yo no sé cómo imprimirlas. Te lo va a poner imposible. Y esta organización ecologista vendía un PDF para que fuese imposible imprimir. Pues no sé si es la prioridad mayor que tenemos, sinceramente. Y luego queda la construcción, donde en peso estamos en un 3%, pero es cierto que no es correcto, porque la madera, una de las grandes ventajas es que pesa menos para la misma función estructural, con lo cual estaremos más o menos en un 7%, más o menos gracias a Norteamérica, Escandinavia, los países alpinos y Japón. Bueno, ahí está el gran camino, porque esa será la segunda commodity que más crecerá en este siglo y va a crecer en el sur, con lo cual, como son países que no tienen muchas coníferas, en mi opinión hay que prestar atención al bambú. Solo con madera no lo vamos a conseguir. El bambú puede producir mucha madera. Pensad, terremoto Port-au-Prince, Haití, 2010. Fue menor que el de Chile.
En Chile murieron 700 personas, en Haití 250.000. Todo por construcción en cemento, o sea, convencional de cemento, con hierro, mal hecho, y eso generó muchísimos fallecidos. En un país, obviamente, sísmico. Y si esas laderas peladas de todo el país hubiesen plantado bambú, que a los 7 o 8 años lo pueden cortar, hubiese generado pequeñas, medianas empresas, que es lo que les falta, se hagan empleo. Ese cemento y ese hierro lo trajeron de Estados Unidos. O sea, y en un país sísmico tienes que construir o con bambú o con madera. O sea, ahí hay muchos win-wins que se pueden utilizar. Por lo tanto, ahí tenemos las grandes, ya digo, las grandes categorías, donde obviamente la energética es la fácil, pero obviamente el entrar en los temas plásticos es importante, pero los textiles y la construcción es el low hanging fruit, es la fruta que cae baja, es la gran alternativa que tenemos por delante. Y en ese sentido la bioeconomía aporta por encima, digamos, de la circular, el hecho de que busca cubrir la demanda de los materiales, su demanda energética a través de materiales que tengan mucha menor demanda, porque ya lo hace el sol a través de la clorofila, y además el reciclaje es mucho más fácil y sencillo. Se focaliza en ese sentido en energía incrustada o embedded energy de los materiales, valora la fracción residual para uso térmico, le da una salida, sobre todo al final de su vida útil, y sobre todo le otorga al mundo rural una misión de la que carecía. ¿Por qué hemos tenido despoblación? Porque la España rural, sobre todo la interior, la que Santiago Marraco clasificaba como el rural profundo, no tenía una misión en nuestro país desde hace 60 o 70 años. Por eso se ha despoblado. Y reconoce a la vez los servicios ambientales y su justa incentivación para que eso no lleve al abandono rural. Y obviamente pues, permite mayor integración de los ODS. Como genera más demanda para la biomasa y madera de menor valor, aumenta la productividad del sector en su conjunto, que eso es un mensaje que lanzo yo un poco a la industria cuando enseguida vea, cuidado, porque nos va, no, pero al final el sector va a ser más competitivo. Si en el sector lácteo, el cuajo, tuviese un mercado que al menos cubriese gastos, el sector lácteo sería más competitivo. No estáis mirando, no, porque a mí me va a subir un céntimo, no, piénsalo en sentido de sector. Da una mayor resiliencia a los bosques antiincendios o cualquier otra catástrofe, que tenemos también vendavales, nevadas y demás, o insectos, supone un acicate a la innovación y empleos verdes. Todo lo que está, Juan Pico puede hablar perfectamente, pasando en Galicia en este momento, está generando mucha actividad innovadora de la que genera riqueza, no de la básica. Aprovecha recursos y tierras infrautilizadas, mejora la balanza comercial y la dependencia energética y los riesgos estratégicos, desconcentra la actividad económica en el sentido territorial y empresarial para reforzar las pymes y la clase media, mejora los balances hídricos, lo veremos enseguida, otorga a Europa una ventaja competitiva como un continente pobre en energías convencionales y nos reduce a la larga los costes energéticos. Simplemente os pongo un gráfico de Alemania sobre el porcentaje que en Alemania el empresariado medio, las empresas pequeñas y medianas aportan en empleo y en PIB, que es importantísimo. ¿Por qué Alemania fue más resiliente? Porque había apostado en esto, no solo en grandes empresas. Y, por lo tanto, es como un triángulo en el cual tenemos los biomateriales como fibras vegetales, pero también los alimentos y la producción de servicios ambientales, esos tres integradamente. Y en ese sentido tenemos en la bioeconomía tres fases. La bioenergía, que es lo fácil, lo que estamos haciendo en este momento, y sobre todo en el boom que hay energético, leña, arcillas, pellets, briquettes, biogás, carburantes, sobre todo el que hay que potenciar es el de la astilla, que es mucho más racional en todos sentidos. La bioconstrucción, ya empezamos hace 30 y tantos años con la tabiquería de ODS, que impera en Estados Unidos, y ahora con el CLT pues tenemos una oportunidad increíble, porque además los requisitos tecnológicos de la madera no es muy alta, su aislamiento, su piroresistencia y su sismoresistencia, y su calidez, que al final ya es definitiva, y las biorefinerías que nos abran textiles, bioplásticos y químicos, y donde la industria del papel, pasta de papel, está muy bien ubicada porque ya tiene las cadenas de suministro y puede buscar sinergias productivas. Y de hecho, las biorefinerías ya las teníamos. La resina de toda la vida era una biorefinería, en definitiva. Aquí tenéis más información y, en definitiva, todo lo que hoy hacemos de petróleo lo podemos hacer de cualquier fibra vegetal. Una cosa es que los procesos sean más costosos y habrá que ver qué materiales vegetales están a qué precio y qué nos cuesta el proceso para ver dónde llegamos a cubrir gastos, más gastos. Y ejemplos, veis, de construcción y demás, incluso en rehabilitación, muchísima opción. España básicamente lo que tiene es rehabilitación por delante. Y en otros usos menos habituales, desde los quitamiedos hasta los molinos, los aerogeneradores. Pues aerogeneradores metálicos, a partir de los 100 metros, el peso de los metales es tan alto que ya no se pueden subir más, porque además la tensión del viento es mayor a mascota. Y en cambio, en Suecia están utilizando a 150 metros madera de haya, porque es mucho más elástica y, por lo tanto, y más ligera.
Y los puentes, ¿cuántos puentes de carretera, autopista, vía ferrocarril todavía se hacen de hierro o de cemento, teniendo que parar la carretera una grúa inmensa cuando de madera se ponían en un momento? Eso a veces no es un tema ni siquiera de coste, es vagancia intelectual de pensar que se puede hacer con materiales mucho más ligeros, integrados. Y el bambú, no nos olvidemos de él, no está resuelto para gran construcción, pero no veo por qué no se pueda resolver en medio plazo, pues es un material bastante parecido. La T4, el techo es de bambú y obviamente el corcho también tiene posibilidades. Entrando en las sinergias, que creo que es lo interesante en el mensaje para hoy, es que realmente entre 4 de estos retos, incendios, despoblación, agua y suelo y energía, tenemos una enorme sinergia. Solo pensad el mapa de España. Abajo tenéis el mapa forestal de España. Ese es el mapa de la despoblación. Lo veremos en el siguiente gráfico. Pero si veis arriba, riesgo de erosión, muy alto en unas zonas, a la izquierda. A la derecha, erosión real. Si solapáis la erosión real con el mapa de España, veréis que en las zonas forestales arboladas no hay erosión. Hay mucho potencial y no hay erosión. Y eso es de los típicos contribuciones gratis que estamos haciendo de una forma ineficiente e injusta territorialmente hablando. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, pues por el problema de los incendios nos pasa porque el paisaje de arriba, de las 2 fotos de arriba a la izquierda, eran incombustibles. Eso es la Cova Santa, por donde pasó el fuego de Begís, que antes ha enseñado el compañero portugués. Bueno, pues entonces no podía quemar, no había nada que quemar. ¿Por qué? Porque todos consumían hasta la última ramilla para calentarse, cocinar y, en muchos casos, para hacer también ladrillos y tejas y demás. Pero llegó el butanero y cambió la situación. ¿Y los incendios cuánto duraron? Los 20 años que tardó el matorral en cerrarse. Y veis, pues, los periurbanos, obviamente, y por el contrario, las masas que tenemos hoy, la del medio es una zona de la Cataluña central que ya no existe y se quemó en el 94, o las seguidas, por este caso, preciosa de Sierra Tramontana. Por tanto, los incendios, en fin, es la punta del iceberg. Hay que recordar que el 75% o más de los bosques han sido gestionados por el ser humano durante muchos milenios a través del fuego. El fuego se domestifica, que se sepa hoy, hace 125.000 años. La arqueología no hace más que tirar para atrás las fechas, con lo cual incluso será más, y eso en una parte importantísima del territorio. 400.000 aborígenes gestionaban toda Australia a base del fuego y cambiaron radicalmente la vegetación a lo que había antes. Por tanto, hemos de gestionar ese combustible horizontal y vegetal y vertical, sobre todo en lo relacionado a los elementos finos y muertos y aplicando cremas fresquitas. Y hay que prever estos grandes incendios en los paisajes y territorios, conociendo los patrones de incendio. Y además, este fuego prescrito puede ser un sistema de adiestramiento de los equipos de extinción. Y obviamente tenemos el otro tema de la interfaz urbano-forestal, que es otra cuestión compleja. Bueno, en primer lugar, seguimos usando el tema forestal y quizás habría que empezar a pensar si es el término más adecuado a incendios, porque una parte importante de los incendios no son forestales. Es decir, pese a que cada vez más de la superficie que ha presentado Carmen de forestal, la parte arbolada era más en los años 70 y ahora es menos, la parte desarbolada, que cada vez es menos, es más. Porque los incendios se están acantando mucho, especialmente en la vertiente sur del Cantábrico, que está muy deforestada por pastoreo. Y en cambio, en las zonas arboladas no hay tanto. Este año ha sido un poco una excepción. Pero bueno, yo creo que el término... Y cada vez más se creman terrenos agrícolas, abandonados o no. Con lo cual, el wildfire casi es más preciso, pero es difícil traducir al castellano. Por tanto, es importante evitar confundir la respuesta directa, que es la extinción, con la solución del problema. Hay que combatir esa idea de que estamos quedándonos sin bosques, porque exactamente lo contrario. Estamos teniendo un problema porque cada vez hay más. No podemos apostar solo en tecnología, siendo muy importante, sino abordar los problemas subyacentes. Hemos de ser humildes también en reconocer los límites de la extinción. La paradoja de la extinción la voy a escribir, que la han escrito otros compañeros mucho mejor. Y hemos de saber que hemos vivido con ellos, hemos de coexistir con ellos y hemos de construir esos paisajes resilientes, ajustando la carga y la extensión del combustible a través de la reactivación de ese legado cultural de los pueblos aborígenes, que solo podemos aprender de ellos, de Australia y el oeste de Estados Unidos, porque en el resto del mundo hubo una fase neolítica y de antigüedad que nos lo borró. Y no tenemos contacto, el hombre moderno, con fotografía y con codificación científica y con libros y demás, no ha tenido contacto con esas poblaciones. Podemos reconstruir por análisis de polen y sistemas indirectos, pero lo que hemos podido aprender ha sido de Australia y el oeste de Norteamérica, porque coincidió el hombre moderno, o la mujer moderna, con todos sus medios, con aquellas poblaciones. Lo reprimimos,
por erróneamente, pero aún podemos recuperarlo. Y además hasta es un elemento de valor cultural, no solo, digamos, tiene también un elemento que sería merecedor de un reconocimiento por la UNESCO como un valor inmaterial para la población moderna y para otros territorios. Y por lo tanto es un reto parecido a la salud, donde la prioridad no tiene que ser los servicios de emergencia. Un consejero ministro de salud no hace más por hacer más hospitales, hace más porque la salud de los ciudadanos mejore. Por lo tanto, es más importante hablar de salud que de sanidad. La sanidad tiene que ser elemento de emergencia, pero la salud es lo principal. Y por lo tanto, lo crítico no es quién gasta más, no es el input, sino el outcome, el resultado es lo que cuenta. Y por lo tanto, es un problema un poco enrevesado si no lo sabemos diferenciar. Bueno, el desequilibrio demográfico territorial. Bueno, aquí tenéis el mapa de España, en el de la izquierda, con toda Europa, veis qué pocas zonas de Europa están tan poco pobladas como el interior de nuestro país. Prácticamente nadie. Obviamente Laponia, es que el clima de Laponia es mucho más duro que el de la península ibérica, en los sitios peores. ¿Veis? La mitad de la población está puesta en 4 esquinas del país. Es una cosa extremada. Y la zona vacía básicamente es forestal. Por lo tanto, tenemos un solapamiento brutal. Y ha sido muy afortunado que después de insistir tanto en que estas dos políticas se solapan tanto en el territorio que tienen que ser abordadas conjuntamente, que el lema de la España vacía de este año fue precisamente la gestión forestal. Ha habido alguien que no era forestal que lo reivindicaba y creo que ha sido un paso importante hacia adelante. Y obviamente, recordar el tema de erosión, habéis visto antes los dos mapas, la contradicción entre ambos, lo importante que es obviamente proteger la erosión en un clima tan extremo como el nuestro, con la orografía que tenemos. El problema es que tenemos una afonía, nadie representa a la erosión y al suelo, nadie. Pero es importantísimo, es vital, sin eso no hay nada, con lo cual es un tema que hay que recordar. Y aquí pongo unas fotos de Pakistán. Es decir, se dice mucho que ha sido el cambio climático, sin duda hay más monzones por cambio climático. Pero también se está aprendiendo que aquellos que tienen los deberes hechos son más resilientes ante el cambio climático. Pakistán tiene un 2% de cobertura arbórea. Es un país como Suiza, como el Pirineo o como Austria o el norte de Italia. Si te cae de repente 300 litros de un monzón, toda la actividad está en el valle y las montañas están peladas, como veis ahí, pues normal que pase lo que pasa. Sin cambio, si hubiesen hecho los deberes, el monzón hubiese sido mucho menos destructor. Con lo cual, además de que es mucho más complicado llevar los problemas que tiene Pakistán con todo el mundo concentrado allí que disperso y más cubriendo todo el territorio. Con la gente concentrada siempre es más complicado. Y en el tema hídrico, aquí, bueno, estas son unas publicaciones de Antonio del Campo, de la UPV, donde esos modelos a la izquierda, que son horrorosos para incendios, una foto de Cataluña, pero podría ser de Valencia, de muchos sitios, esas estructuras, que es la peor para incendios, hidrológicamente son las peores también, porque ¿qué supone la pérdida de agua que no llega al suelo? La intercepción. Elementos finos. Lo que pasa es que la intercepción es igual, si está muerto está vivo, pero es igual. Pero el elemento fino vivo también se quema en un incendio potente. Por tanto, sí, y obviamente lo que no queremos es un terreno desarbolado, porque la escorrentía se compensaría. Por tanto, ¿qué hay que buscar? Una cobertura que no llegue a haber escorrentía, si hay pendiente, que no fomente la evaporación del suelo excesiva, pero reduzca mucho los comensales, porque esto es como una guerra, hay poca agua y eran 8 hermanos. Pues no les llega el cazo para comer cada uno. Si son 2 o 3, pues a lo mejor el cazo daba para comer todos. Pues esto es lo que estamos haciendo, meter a 10 en un metro cuadrado y no caben. Bueno, pues si les hacemos clareos, dejando los mejores y dejando espacio, habrá muchísimo menos biomasa que quemar, lo poco que haya se crecerá y por lo tanto no será combustible porque el tronco gordo no se quema, el porcentaje de construirá será menos y habrá menos que quemar y el agua llegará al suelo. En las zonas más secas no habrá percolación mayor, pero los árboles estarán mucho más cargados de aguas porque han tenido más agua y donde llueva por encima de 450, ese agua percolará al freático y tendremos más agua. 50 milímetros de precipitación son 500 metros cúbicos por hectárea. Eso es más que los cálculos de CO2, a los precios de CO2 que contéis, que además no podemos cambiarlos, el mercado no entra en los bloques existentes. Pero es que eso, en las cuencas importantes con estrés hídrico, es lo más importante de todo. Porque además, si se nos quema, va todo abajo y los embalses se aterran. O sea, hay también otro factor que también hay. La perturbación hay que calcularla. Por lo tanto, y en la energía, ya lo he insistido, primera fuente de energía renovable global y en la Unión Europea. En España es la segunda. En España podemos fácilmente, sin ningún problema, doblar la aportación, pasar del 5 actual al 10% de la biomasa y demás bioenergías. Y no solo forestal, pensar la cantidad de verde urbano que se está plantando en las últimas décadas. Eso al final hay que podarlo, al final se secan esos árboles, hay que cortarlos. Pensad en Madrid, en el Filomena.
Y la agricultura, cada vez nuestra agricultura es más arborizada. Pasad por La Mancha, hay muchos más árboles que había antes. Entonces lo estamos quemando en los campos con muchos problemas ahora. Pues si se puede, todo lo que se puede aprovechar, mejor. El biogás, se queja mucha gente de las macrogranjas. Bueno, al menos aprovechémosla como está haciendo Centro Europa. Macrogranjas o mesogranjas, todo el estiércol se hace biogás de él. Y con lo demás para fertilización. Esto nos puede llevar a... Y la gran ventaja, esa energía rural es dispersa, no hay que transportarla, no hace falta ni gasoductos ni transporte, porque está en el medio rural. Reduce, por tanto, los costes de transporte, genera empleo rural, al menos unos 20.000, un ahorro energético importante. Y cuando llegue una situación muy difícil, que no haya viento ni sol y no tengamos las nucleares, pues si por la noche hay unas horas que no tenemos luz, no vamos a empezar a quemar petróleo otra vez. Pues obviamente para eso, aunque no soy partidario del uso solo energético porque dispersamos el 70% del calor, pero para una punta sí. En Texas hubo un problema muy grave hace 2 inviernos que se quedaron sin luz 2 semanas. Bueno, pues si en ese momento no hay agua para desembalsar, pues puede usar la biomasa como energía de extremo en un momento, o 3 horas por la noche cuando no haya luz. Pues las nucleares no van a poder estar 20 años más funcionando. Y obviamente, y esa es la gran ventaja, esto se hace en sinergia, se puede hacer en sinergia con prevención de incendios, agua y despoblación. Y añadido biodiversidad. En esa foto, esta foto que ponía a la izquierda, ese bosque no puede permitir un pájaro. Es un tema de aeronáutico. ¿Cómo va a entrar un pájaro ahí? Y los pájaros son los indicadores de biodiversidad. Ese monte dejamos esa encina y 2 o 3 pinos, cada uno cada 3 metros, ahí de repente aparecen pájaros, se diversifica, el suelo cambia radicalmente, o sea que también es biodiversidad. Y hay un poco el debate, ¿tenemos bastantes recursos o no? Bueno, vosotros no creo que haga falta convenceros, pero en los últimos 25 años en el mundo hemos aumentado el PIB un 150, el 37% de habitantes y el consumo de madera solo un 6%. ¿Eso qué indica? Y no ha sido una época de sustitución de la madera se ha quedado estabilizada, la sustitución fue antes. Pues que usamos la madera cada día más eficientemente. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es la primera materia prima renovable en distancia y además a un precio relativamente asequible. Se puede plantar más y luego está el bambú, que también tiene mucho que aportar. Y el uso en cascada nos permite sacarle el valor añadido. Esa viga de los omeyas que ha estado ahí más de 1000 años se puede transformar en una ventana, en un mueble y al final en tablero aglomerado y podría ir a papel y al final a quemar. No hemos de olvidarnos de los productos forestales no maderables, los industrializables. Yo creo que el esparto mecanizado también tendría oportunidad. Es decir, hay productos ahí que podemos seguro que hacer mejor. La goma arábica, el caucho, la resina obviamente. Aprovechar el potencial latente abandonado, que se puede para agricultura o para gestión forestal, y quemar solo lo que nos sirva para otra cosa, obviamente. Pero no verlo como una amenaza, sino una oportunidad. Muchos de nuestros bosques, sobre todo Monte Bajo y pinares jóvenes, es que no puede usarse más que para biomasa. Y, por lo tanto, el que ponerle trabas es poner trabas a esa gestión, que podría cubrir gasto en muchos casos, o al menos cubrir una parte importante. Y nunca dividir montes productores y protectores, porque todos producen y todos protegen. Y lo único que haríamos es condenar a las zonas protectoras a la indigencia, que esto es injusto, porque es posible compensarle al propietario, comprarlo con un parque nacional o pagarle una renta anual. Pero el de la motosierra o del procesador, del camión, de la pequeña industria forestal, el que lleva la red de calor del municipio en vez de gastar en otro tipo de energías, todos esos puestos de trabajo no se compensan por ningún sitio y son los más importantes. Y obviamente no podemos quedarnos solo en lo forestal. La agricultura tiene mucho potencial de producir biorecursos y el mar a través de la biotecnología también lo va a tener en el futuro y obviamente la industria asociada y los residuos orgánicos que generamos. Simplemente recordar, este es un mapa, un gráfico del cuarto inventario, no está cerrado, esto es de Cataluña. En 45 años se triplican las existencias. Eso, en un bosque mediterráneo ya es un milagro. Pero tenemos el caso de Navafría más lejos, un monte de los llevados por ordenación forestal a rajatabla en 120 y tantos años. Bueno, pues en 115 años se han doblado las existencias y se ha sacado 3 veces y medio las que había al principio. Con lo cual, los que dicen que cortar un árbol y gestionarlo y consumirlo y quemarlo al final de su vida útil es un balance negativo de carbono, pues no sé. De alguna manera tendrán que empezar a entender ordenación forestal. Y los compañeros que han llevado Navafría pues, han dejado algún rodal por gestionar, como veis la diferencia, dudo que un ciudadano prefiera la foto de la izquierda, que es lo mismo pasa.
Y bueno, pues tenemos en especies pirófitas como la lepensis y el pináster del oeste, el del este por desgracia no es pirófito, lo que ocurre pasado un incendio, ¿no? Pues si aquí nos liberamos y hacemos clareos muy potentes para liberar los árboles, pues vendrá el fuego y lo volverá a quemar y entonces ya se acaba la historia. Con lo cual es muy importante acelerar esas operaciones y si encima esta biomasa hoy tiene demanda, aunque no cubra del todo gasto, pues eso que nos habrá aportado. En definitiva, ir construyendo este tipo de paisajes que los hacían los indios para evitar incendios y para cazar. Y además era mucho más seguro este tipo de paisajes abiertos. Y es ese tipo de cobertura al 60-70%, óptimo hidrológicamente y que reduce mucho el riesgo de grandes incendios. Y obviamente ya para finalizar, la aceptación social es clave. Es cierto que hay unos perdedores que son las energías fósiles y las minas, y de hecho nuestros compañeros ingenieros de minas, no sé si hay alguno, cuando se cambiaron a minas y energía, pensaban que solo la energía era petróleo y carbón y gas, pero ahora ya son otras fuentes de energía que no tienen que ver con la minería. Y los ganadores son muy dispersos, ese es el gran talón de aquí de la bioeconomía. Los ganadores son el sector agrícola, forestal, el mar, la investigación, el mundo rural, dispersos y poco influyentes, y los otros están muy concentrados. ¿Cuál puede ser una salida? Bueno, pues conseguir que una parte del mundo energético apueste por las renovables, como por suerte está empezando a pasar. Pero es importante ahí gestionar esta legitimidad, porque si no tenemos legitimidad, que es lo que muchas veces se intenta atacar, que nosotros estemos convencidos que desde hace 200 años sabemos hacerlo sosteniblemente, si la sociedad no lo compra tendremos un problema. Y lo que ocurría es que eso hace 40, 50 años no era un problema porque todo el mundo tenía raíces rurales, todo el mundo, padres, abuelos rurales. Ahora ya son los tatarabuelos y eso es muy complicado. Y en definitiva hacemos como una especie de excursión, un trekking un poco arriesgado en una montaña afilada, esto en alemán hay una palabra para esto, pero en el resto de idiomas no, en la cual te puedes caer para los dos lados. Un lado, los clásicos interventores y la gente que piensa todavía en la economía lineal de los 60, que dice, si a un interventor le decís que esa clara hay que hacerla por incendios, por despoblación, por biodiversidad, por paisaje, por lucha contra la despoblación y por agua, te va a decir, no, usted dime una cosa. No, pero si lo que te interesa es que el dinero público sea para 5 cosas, no para una, no lo entiende. Y por otro lado, el relato virginal, no tocado, no sé qué, escapista, y al final, entre los dos, ahí hay que hacer, encima viene un aire y te tira por ahí, porque es complicado andar a esas dos. En definitiva, este gráfico, digamos, es mío, pero el discurso es de Marc Palaí, de esa economía fósil, industrial que hemos tenido en los últimos 150 años, tenemos como reacción buscar el wilderness perdido, esa naturaleza virgen perdida, ese oasis natural edénico, y el problema es que nos cerramos la vía de escape. Ese es el gran problema. Y por lo tanto es muy importante educar en el sentido de generar una educación, una comunicación proactiva clave que rompa tanto las inercias profósiles que siguen existiendo como el nihilismo conservacionista, que curiosamente se alían a veces, es una cosa muy curiosa. Es obviamente más difícil trasladar mensajes activos, por lo tanto hemos de ser más entrenados por especialistas, por profesionales, por periodistas, cómo pasar mensajes activos y positivos frente a los alarmistas y también ser pragmáticos. Yo no quiero discutir con Carmen, pero si la sociedad entiende limpiar, pues a lo mejor es más fácil que hablar de resalveo, clareo, clara y toda la historia. Porque es que no, o sea, habrá también que ser pragmático, que con la sociedad hay que decir cosas un poco más sencillas. Si un médico le dice a cada enfermedad un latinismo, pues nadie se lo va a retener. Entonces habrá que buscar ahí un punto de equilibrio. Y obviamente las redes sociales, precisamente al mundo rural le abren una oportunidad increíble porque se puede comunicar muy fácilmente. Cosa que antes no era posible. Es mucho más democrática la comunicación y probablemente los incendios, si hacen un servicio positivo de retorno, es que nos permiten utilizar un argumento muy potente que es muy difícil no hacer caso. Y obviamente los días internacionales como los bosques hay que aprovecharlo y ser conscientes del gráfico de arriba de cómo la sociedad en todas las regiones del planeta está deviniendo muy urbana. Y eso es un cambio importante. Para concluir, necesitamos una nueva cultura en lo público que sea capaz de abordar esos retos transversales basados en win-win y generando cooperación entre diferentes administraciones. Nuestro gran problema aquí, muchas actuaciones tendrían que tener dinero de la Confederación, porque son agua, dinero de incendios porque evitan el riesgo, dinero de reto demográfico. ¿Cómo se monta eso? Y de la PAC. Eso es imposible en nuestro sistema. O sea, recursos hay, pero cada uno está en lo suyo. A la Confederación no la sacas del lecho del dominio público hidráulico como si la cuenca no fuese fundamental.
Y a los de la PAC es la PAC y a los de tal, cada uno está en su lado. Esa falta de colaboración, encima a veces son niveles diferentes, una cosa es el ministerio, otra es las comunidades autónomas, nos genera un lío impresionante. Luego hace falta masa crítica. La bioeconomía no la vamos a impulsar solo hablando de la parte forestal, como quieren los nórdicos o los canadienses. Tiene que incluir la agricultura, porque los grandes países son también agrícolas. Estados Unidos, Francia, Alemania, España son países agrícolas. Si no metemos a la agricultura, es interesante, aquí tenéis un máster justo de bioeconomía en la Universidad de Córdoba, no vamos a funcionar. Y al sector del mar, porque eso ya es masa crítica política. También ir avanzando desde una muy polarizada en la madera para incluir también los productos no maderables, que cuando vayamos más hacia el sur y los trópicos son cada vez más importantes. La comunicación es clave y es una gran oportunidad para abordar muchos retos que teníamos atascados, como la despoblación, como la dependencia energética, como el agua, como los propios incendios y el cambio climático de una forma coherente y sinérgica. Y para eso, pues arriba ponía que ha sido un error separar en su día el MAPA y el MITECORT. El problema es que no lo supieron integrar de verdad, porque ¿cómo vamos a hablar de biodiversidad sin tener en cuenta la pesca, la agricultura y la ganadería extensiva? Habrá conflictos de poder entre funcionarios, se complican políticamente por arriba y ya no se avanza, porque cada uno quiere mantener su cota de poder. Integrando los sectores que sostienen la biodiversidad y que son claves para el cambio climático, como la agricultura y los bosques, es más fácil hacer políticas consistentes, mucho más que en departamentos diferentes. Y de hecho, eso empezaron los austríacos con su Lebensministerium hace más de 20 años. Y obviamente, esa maduración del debate de los incendios que habéis provocado bastantes de los que estáis aquí y alguno que se ha conectado hace un rato, nos ofrece una ventana de oportunidad muy importante, pero obviamente se puede también ser absorbido por el torbellino simplista de los medios de extinción, y lo estamos viendo en este momento. Hay mucha preocupación por varios de vosotros por el hecho de que, liderados por la segunda economía de la eurozona, pues básicamente dado que los incendios están migrando hacia el norte y han aparecido en países insospechados como el Reino Unido o Suecia y demás, pues que la opción es más aviones comprados por la Comisión. No, esa no es la respuesta, sino alinear las políticas. Y con esto, pues bueno, os dejo y confío que luego tengamos un buen debate. Perdonad un poco el rodal de ideas, pero creo que sobre todo hay que insistir en ese hecho de que podemos aprovechar esta ocasión de lo que estáis defendiendo, se integre con otras políticas y consiga muchos mayores dividendos, porque ahora tenemos los PERTES y el Next Generation. De aquí 3-4 años se acabará, tendremos que pagar el 120% que debemos de deuda y habrá años difíciles. Y si no generamos una cultura de aprovechar los recursos, y algunos ya estaremos jubilados para entonces, de una forma sinérgica, no llegaremos a ningún sitio. Por lo tanto, a ver si los incendios es esa espita que nos permite colaborar diversos sectores y administraciones para abordar esos retos sinérgicamente. Pero hemos avanzado. El reto demográfico ha entendido lo importante que es lo forestal. Yo creo que, y vosotros habéis dicho mucho, es decir, este año ha habido una intervención en los medios que nadie ha coordinado. No había una estructura y el mensaje ha sido el mismo y ha calado. Es decir, hemos avanzado. Y sobre esa base os invito a seguir integrando discursos para que puedan conseguir los objetivos. Muchas gracias y que sea muy exitoso el Congreso.